El siguiente informe puede ser considerado ofensivo por algunos de nuestros televidentes. Bombas inteligentes que van exactamente al punto donde se encontraba el mono Jojoy. Este es el símbolo del terror. La insurrección. El conflicto armado en Colombia ha dejado una huella profunda en la vida de más de 3 generaciones y en la configuración actual del país. Heridas causadas por secuestros, desapariciones, masacres, violaciones, asesinatos y otros crímenes de guerra cometidos contra la población civil. Crímenes ejecutados por el Estado, los paramilitares, el ejército y las guerrillas. Progresivamente, esta espiral de violencia y abuso ha obligado a la población civil de las zonas rurales a marchar a las ciudades, dando origen a un fenómeno de consecuencias profundas para la estructuración social y económica del país. El desplazamiento interno ha arrojado a familias completas a las ciudades. Según la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento, desde mediados de los años 80, el número real de desplazados sería de más de 5 millones de personas. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, entre 1985 y 2005, el saldo neto migratorio total para la ciudad de Bogotá fue de 722.296 personas, de las cuales más de la mitad eran mujeres. Los grupos étnicos constituyen el sector poblacional colombiano más afectado por el desplazamiento forzado. Se analiza el fenómeno de la informalidad laboral en Colombia. Bajar el desempleo a un dígito, crear por lo menos 2,5 millones de empleos. En las campañas electorales de 2010, el desempleo parecía una preocupación, y es que justamente en el mes de abril de ese mismo año, el desempleo en Colombia fue el más alto desde 2005. Sin embargo, para el 2012, las cifras no son mucho más alentadoras. El 58,9% de la población ocupada en las ciudades formaba parte del mercado laboral informal. Yo soy pobre desde cuna. Tuve mis hijos, unos me acompañaron un tiempo, otros, unos muchachos de ellos desaparecieron. Sí, me cogieron ahí, no volví a la casa. Y entonces llegó el desplazamiento de esa gente de paramilitares y el ejército. Y nos fuimos para la ciudad. ¿Y allá qué? Como digo yo, ¿qué se saca uno como salirse para una ciudad? ¿Hacer qué? Morirse de hambre uno. El que es del campo es del campo. Eso son pendejadas. En el 2013 se usaban 38,5 millones de hectáreas. Los más de 16 millones de hectáreas que el campesinado ha dejado de cultivar por verse obligado a sobrevivir en la ciudad, como mínimo, han sido aprovechados por los animales de los ganaderos. No obstante, sería injusto con los ganaderos tildarlos como los mayores beneficiarios de este proceso de despojo y desplazamiento, pues la cantidad de tierras despojadas está entre 7 y 10 millones de hectáreas, sin contar las más de 400.000 parcelas abandonadas durante la llamada época de la violencia, breve introducción al conflicto de la tierra. La tierra también es objeto de disputa de los inversores especulativos internacionales. La tierra atrae inversionistas agroindustriales, transnacionales mineras, ganaderos y grupos armados como el ejército, los paramilitares y la guerrilla, que se enfrentan para ejercer un control sobre estos recursos naturales, propiciando el despojo y favoreciendo la alta concentración de tierras que se requieren para estas actividades. Las relaciones entre el negocio y el fusil no son un secreto para nadie, y el Estado no parece un árbitro imparcial. Solo una pequeña cantidad de la tierra robada será restituida, y los líderes campesinos y desplazados que reclaman sus propiedades son asesinados o amenazados. Estas son algunas de las muestras de voluntad del Estado y sus dueños, que ahora negocian con las FARC-EP un acuerdo de paz.
Sin embargo, puntos como la tierra o las garantías para la participación y oposición política parece que abren nuevos caminos y nos permiten reflexionar sobre las causas del conflicto y el modelo de sociedad una vez firmado el acuerdo. El 7 de febrero de 1948, frente a 100.000 personas, Jorge Eliezer Gaitán pedía el cese de la persecución por parte de las autoridades. 2 meses más tarde, el líder liberal sería asesinado. Con el correr de la noticia, la insurrección popular se desató en Bogotá y en muchas otras regiones del país. A los liberales gaitanistas y miembros del Partido Comunista les correspondía la dirección del levantamiento popular. Los primeros pusieron su liderazgo en los líderes tradicionales del Partido Liberal. Los segundos impulsaron juntas revolucionarias en pueblos y ciudades e intentaron dar directrices y organizarse. Sin embargo, su fuerza política y sus efectivos eran pocos. Además, el pueblo los identificaba como enemigos de Gaitán, a quien habían tildado de fascista. Las negociaciones entre liberales y conservadores y el nombramiento de Darío Echeverría ayudó al regreso del gobierno de Unión Nacional que Gaitán había desbaratado. Mientras tanto, el país se hundía en la violencia. Yo me cago en su glorioso partido conservador. Entre el 48 y el 53 fue la etapa más dura de la violencia política. Guerrillas liberales y autodefensas campesinas, orientadas en algunos casos por el Partido Comunista, se enfrentaban a la policía chulavita y asesinos a sueldo al servicio del gobierno conservador, conocidos como pájaros. Muchos debieron abandonar sus propiedades o venderlas por precios muy por debajo de su valor. Otros simplemente fueron asesinados. Paralelamente, otro núcleo reducido amplió sus propiedades. La disputa por la tierra iba en aumento. Invasiones de grupos desposeídos al mando de guerrilleros ocupaban y repartían fincas, aunque lo más usual era el despojo de las parcelas de labriegos por los magnates de la tierra. ¿Don Arango? ¿Don Arango? Sí, a sus órdenes. Aquí le mandan esta notificación. ¿Notificación? ¡Oiga! ¿Me van a sacar de aquí? Eso hay que verlo. ¿Quién me va a sacar, usted? Dígale a su gente que de aquí no me sacan sino muerto. Pero primero me llevo la mitad de ustedes. ¡Pelíense, macho! Partida de hijueputa. La brutalidad de la espiral de violencia y el sectarismo del gobierno de Laureano Gómez llevaron a las élites moderadas a plantear una transición política que pusiera fin a la violencia. Fuera de los 14 de la masacre de Anserma, en Bolívar mataron 27 personas. Padre, ya están matando a las mujeres y a los niños. Anoche hubo una matanza en el recreo y asesinaron a 11 niños y violaron a las mujeres antes de rematarlas a machete. Interesados en acabar con la violencia, liberales y conservadores apoyaron el llamado Golpe de Opinión de 1953, que abrió la puerta a la dictadura militar del general Rojas Pinilla. De esta Colombia inmortal, que no autoriza depredaciones ni violencias, en nombre de ningún partido político. El primer paso fue ofrecer una amnistía general a la que se acogieron las guerrillas liberales y que fue rechazada por la mayoría de autodefensas campesinas. De inmediato, la política de paz fue acompañada por la represión anticomunista. El gobierno del general desplegó toda su capacidad militar sobre las autodefensas campesinas. En el Sumapaz y el sur de Tolima, los campesinos fueron atacados de forma salvaje, acto que intensificó la apuesta por la lucha armada. En 1962, el gobierno agredió nuevamente la región de Marquetalia, mediante la resistencia de los campesinos y una gran solidaridad promovida por el partido en las ciudades, se logró que las fuerzas oficiales desocuparan la región. En 1964
vuelve el gobierno a desatar una persecución con un total de 16.000 hombres para aniquilar totalmente la organización que allí se encontraba. Pero encontró nuevamente con la resistencia de los campesinos y mientras de aniquilarlo, el movimiento se ha extendido, se ha fortalecido aún más todavía, puesto que en junio de 1964 entonces ya creamos un programa en el que se dio a conocer a toda la opinión pública y al que se han adherido otra cantidad de movimientos revolucionarios y están de acuerdo y seguimos luchando por ese programa, todos en conjunto. La lucha de clases había empezado. Algunos historiadores afirman que este es el momento de división al interior de las guerrillas. Una parte, los liberales, optó por la vía pacífica y otra, influida por el marxismo y el Partido Comunista, apostó por organizar al campesinado para la lucha revolucionaria. Entre 1946 y 1966, se ha calculado que cerca de unas 193.000 personas perdieron la vida a causa del conflicto. El informe sobre la violencia en el Tolima, presentado en 1959, calcula que entre 1949 y 1957 más de 321.000 personas sufrieron el exilio y a nivel nacional el despojo superó las 393.000 parcelas. El Pacto Sitges-Benidorm de 1956, firmado en la España franquista entre Laureano Gómez y Alberto Lleras Camargo y teatralizado en el plebiscito de 1957, hizo posible la alternancia entre los dos partidos tradicionales durante 16 años, en lo que se ha conocido como Frente Nacional. En este marco limitado de participación política y desigualdad socioeconómica, aquellas autodefensas campesinas con influencias ideológicas comunistas consiguieron controlar espacios en los que establecieron pequeñas repúblicas campesinas como Marquetalia o Río Chiquito. Sin embargo, el Ejército Nacional, asesorado por militares norteamericanos, no tardó en asediar brutalmente a estos campesinos. Es así como estos grupos de autodefensa van dando paso a un movimiento guerrillero de carácter revolucionario en 1964 y que en 1966 adoptará el nombre de Fuerzas Armadas de la Revolución de Colombia, las FARC. Los intereses económicos de la violencia política provocaron la alineación de los actores sociales en conflicto en términos de clases. Desde el punto de vista militar guerrillero, actualmente en la región, como el movimiento es un movimiento de autodefensa, ese movimiento de autodefensa inmediatamente entre las fuerzas militares a la región se convierte en movimiento guerrillero. La sintonía entre el Partido Comunista y los campesinos se había consolidado y como respuesta se enfrentaban a los dueños del Estado y de la tierra. El carácter agrario del conflicto social en Colombia ha sido y es una constante, pero desprovisto de su sentido histórico, hoy es presentado como terrorismo de unos pocos.